Hermanos y hermanas, muy buenos días, muy buenas tardes. Hoy en este día, agosto 13, vamos a leer el Evangelio, ¿verdad? Que está tomado de San Mateo, capítulo 19, de los versículos de 3 al 12. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se sacaron a Jesús unos fariseos, y para ponerlo una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acto de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan una unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: sí, esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos y hermanas, este evangelio habla del matrimonio, ¿verdad? Vemos aquí en este evangelio que los fariseos le preguntan esta pregunta a Jesús. Y como vemos en todos los otros evangelios, cómo los fariseos perseguían a Jesús, ¿verdad? Jesús siempre era perseguido con esas preguntas de la ley. Entonces, los fariseos le preguntan a Jesús: ¿es bueno que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Entonces, una sola razón le estaban preguntando los fariseos a Jesús esta pregunta, y esa razón era para atrapar a Jesús, ¿verdad? Para que Jesús diera una respuesta que no era cierta, que no conectaba con lo que ellos creían. Y entonces, para poder entender este evangelio, dice que Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, esto fue lo que Dios dijo, esto fue lo que Dios les respondió a sus fariseos, ¿verdad? Entonces, vemos también que los fariseos también tenían otra pregunta y le decían: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acto de separación cuando se divorció de ella? Entonces Jesús les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima. Entonces podemos ver, ¿verdad?, aquí que Jesús dice que nadie se puede divorciar cuando uno va a pedir matrimonio, o cuando uno se casa por la iglesia, ¿verdad? Que nadie lo separe, porque Dios ha unido a la mujer y al hombre en una unión que es tan sagrada y nadie lo puede separar, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte que este evangelio explica y habla. Entonces, en la segunda parte, entonces, viene una duda que los fariseos están preguntándole a Jesús: y entonces, ¿por qué en aquel entonces Moisés permitió que darle el ok que pueda divorciarse de la mujer, el hombre, en esos entonces? Y entonces Jesús dice aquí que es por la
del corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, para poder entender esta lectura, para poder entender lo que pasó en eso entonces, en el pasado, en el libro de Deuteronomio habla de Moisés, ¿verdad? Que instruye a la gente a no divorciarse por acusaciones falsas, ¿verdad? Eso lo vemos en Deuteronomio versículo 19. Y entonces dice que no a divorciarse a una mujer si el hombre ya le ha tomado la virginidad. Entonces Moisés dice que cuando suceda el divorcio y si sucede, no la retome por su esposa otra vez, ¿verdad? Entonces Moisés permitió esto ¿por qué? Por algunas razones que sabemos que el pueblo de Israel en esos entonces era un pueblo rebelde que estaba lleno de muchos pecados, estaba lleno de mucha dureza del corazón que tenían ellos. Entonces Moisés permitió que, ¿verdad?, el hombre divorciara a la mujer. ¿Por qué? Tal vez por algunas acusaciones, tal vez por muchas cosas, ¿verdad? Entonces, así como Dios permite muchas cosas en este mundo, como la esclavitud, la violencia, el crimen, no significó que él aprobara de esto, ¿verdad? No significa que Dios está aprobando de esta situación, ¿verdad? Que sí, usted puede divorciarse de su mujer, ¿verdad? No que lo permitió, y eso es lo que tenemos que entender, que son dos diferentes cosas, ¿verdad? Entonces Jesús dice lo mismo cuando dijo, debido a la dureza del corazón del hombre, Moisés permitió que divorciaran a las esposas, ¿verdad? Por razones que estaban pasando en esos entonces, como leemos, les invito a leer ese libro del Deuteronomio, ¿verdad? Cómo Moisés batalló con ese pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que los fariseos afirmaron que Moisés los ordenó divorciarse, pero Jesús dijo que solo lo permitía. Entonces, los fariseos también sabían eso, entonces querían aprobar a Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú dices de esto? Si Moisés dijo que sí está bien y todo esto, ¿verdad? Entonces lo querían atrapar a Jesús, pero Jesús únicamente les dijo que Moisés permitió esto, nunca lo aprobó, nunca dijo que estaba de acuerdo con eso, sino que permitió. Así como Dios permite muchas cosas en este mundo, así es como es esa situación donde Moisés pudo permitir eso, ¿verdad? Entonces, se puede ver que el mandamiento nunca cambió, ¿verdad? Sino que fue fortalecido por la palabra de Jesús. Cuando Jesús vino y les enseñó esto, lo que pasó de antes, cuando en el tiempo de Moisés vino a afirmarlo, a fortalecer las palabras, ¿verdad? Que significan. Entonces, para ser exactos, en Deuteronomio Dios dijo que no te divorcies por esas razones, y si lo haces y ella se casa con otro, no vuelvas a reclamarla como tu esposa. Eso es lo que dice en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? El certificado era una protección para las mujeres, para que no pudiera ser acusada de adulterio, que era un delito capital en esos entonces. Entonces Dios permitió, ¿verdad? Moisés permitió que los hombres pudieran divorciarse de las mujeres. ¿Por qué? Para que la reputación de las mujeres no se arruinara, ¿verdad? Para la salvación, para la misericordia de la mujer. Y podemos ver que también en esta situación, en los tiempos de Moisés, con el pueblo de Israel, cómo Jesús tuvo tanta misericordia, ¿verdad? Que hasta permitió hacer eso, ¿verdad? Que divorciarse de la mujer, cuando sabemos que la unión, cuando uno se casa ¿verdad? Cuando uno se casa por la iglesia, es algo tan sagrado y que nadie lo puede separar, ¿verdad? Entonces, es muy parecido al sermón de la montaña, cuando Dios viene y dice, han oído que se ha dicho, pero yo les digo, ¿verdad? Porque así comienzan casi todas las enseñanzas de Jesús, cuando Él viene a decir, que dice, ustedes han escuchado eso, pero yo en verdad les digo. Y eso es lo que significa, en verdad les dice Dios, que no fue porque Dios aprobó de esto, sino que permitió esto porque Jesús tenía tanta misericordia por este pueblo. Y entonces, así como nosotros podemos entender esto, ¿verdad? Podemos entender la misericordia, podemos entender que a través de muchas cosas que nosotros a veces hacemos, Jesús siempre tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Y hay que recordar que el matrimonio es una bendición, ¿verdad? Una bendición de Dios, que viene de Dios, que lo que Dios une, que el hombre nunca lo separe, ¿verdad? Entonces es muy bonito de este evangelio poder reflexionar y poder leer
de lo que significa, poder entender del por qué, ¿verdad? Y poder ir a través de la Biblia al Antiguo Testamento y poder revisar lo que los fariseos estaban diciendo y cómo ellos estaban tan equivocados, que a veces tan duros era el corazón de ellos que no entendían nada, ¿verdad? Y entonces Jesús vino en el Nuevo Testamento a poder, ¿verdad?, reedificar, a poder renovar, a poder fortalecer lo que ya se había dicho, ¿verdad?, del Hijo de Dios. Y entonces así es como podemos nosotros reflexionar en este evangelio hoy en día. Y les invito, hermanos y hermanas, que lean ese libro, esa historia de Moisés, que es tan bonita de poder leer y reflexionar, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, muchas gracias por compartir este video y siempre estar al tanto con la palabra de Dios todos los días, hermanos y hermanas. Les invito a que sigan adelante. Muchas gracias.